que si la inflación, que si el dólar bajó, que la gasolina subió. Aquí todos somos economistas, pero no hablaremos de economía. En este podcast hablaremos de deportes desde nuestro fanatismo y opinión. Siéntanse cómodos. Esto es, no hablamos de economía. Buenas noches, amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast No Hablamos de Economía. Hoy estaremos tocando el tema que habíamos guardado desde hace unos cuantos programas, que es el tema de la sabermetría en el béisbol. Estábamos esperando por un invitado de lujo. Nuestro invitado de hoy es un narrador deportivo y periodista venezolano que ha sido referencia para nosotros en nuestro país. El programa Solo Básquet, y ahí ya lo van a identificar claramente, el pionero de los programas de baloncesto en Venezuela. Luego, bueno, en los circuitos de Cocodrilos, en los circuitos de los Leones del Caracas y en su carrera en Mediano Televisión. También otros lo recuerdan por algún comercial de televisión de una empresa de seguros, y eso es importante siempre mencionarlo. Queda al descubierto ya y sabemos del aporte que va a hacer para el programa de hoy. Le damos la bienvenida y un agradecimiento enorme al señor Pascual Artiles. Bueno, muchachos, muchas gracias por la invitación. Como les decía antes de que empezáramos a conversar para la gente, pues espero estar a la altura de la circunstancia. Te escucho hablar de todas esas cosas que hicimos en casi 25 años en Venezuela y de verdad que ahora lo miro y me pareciera que hubiese pasado mucho tiempo en una etapa hermosa, maravillosa, de la que guardo los más grandes recuerdos. Las circunstancias de la vida nos han cambiado mucho, a muchos la vida, nos han cambiado muchos las cosas que hacíamos seguramente en Venezuela, pero bueno, gracias a ustedes por recordarlo, por mantenernos presentes. Gracias por todas esas cosas que nombraste allí y bueno, yo siempre he pensado que ese es el regalo y el legado más grande que uno puede dejar después de tantos años de carrera, que la gente tenga ese bonito recuerdo de lo que hicimos a lo largo de tanto tiempo. Así que para todos ustedes, muchas gracias por eso y el agradecido, sin duda, es mi persona y de verdad que Dios les bendiga siempre y gracias por esta invitación. Amén, amén y muchas gracias. Bueno, saludamos directamente de Santiago de Chile al señor Ángel Valero. Ángel. Hola muchachos, saludos y bueno, también unirme a las palabras de Carlos, ¿no? Con respecto a Pascual, una persona que, bueno, prácticamente intachable durante, como dicen, los 25 años que estuvo en la televisión. Y bueno, recuerdo brevemente que él seguramente no lo recuerda, pero recuerdo haberlo conocido hace muchos años en McDonald's del Paraíso. Yo estaba en el liceo todavía, creo que de tercero o cuarto año, y ahí nos quedamos hablando como 5 minutos de deporte, una persona muy, muy humilde y se quedó hablando conmigo como si me conociera toda la vida, ¿no? Así que bueno, muchas gracias Pascual por aceptar la invitación. Somos nosotros los que en este caso decimos que esperamos estar a la altura tuya, ¿no? De los conocimientos que tienes. Y bueno, nada, también esa época de la radio por RCR, ¿no? De Circuito Cocodrilos, de esa frase mítica de quedan 4:40 como el grupo musical, ¿no? Pero bueno, Recuerdo que esa frase del 4:40, entonces que después con los años me hicieron, a veces uno comete errores en la vida y a veces hasta te lo deja quitar, quizás no debe haberlo hecho, pero con el tiempo, muchos años, alguien me dijo que eso sonaba muy, muy pueblerino, que era ya no estábamos en RC, estábamos en otra emisora, y me dijo, no, que eso sonaba muy chabacano, muy pueblerino, por favor, no lo digas más, y total que lo fui dejando fuera y no dejé de utilizarlo, pero bueno, me encanta la música y por lógica 4:40, Juan Luis Guerra, esa banda es una cosa maravillosa, ¿no? Así que era mi manera de darles a ellos tantas alegrías por tantas canciones hermosas, ¿no? Claro. Así es, también saludamos desde Santiago al señor Aaron Montilla. Bueno, saludos a todos muchachos, un placer aquí estar en este nuevo programa, este nuevo capítulo. Y bueno, agradecido otra vez con Pascual por haber aceptado nuestra invitación. Nada, esperemos este programa fluya de la mejor manera y esperemos aprender un poco más de ti, de la sabiduría que hemos visto en tu trayectoria entre estos años. Yo te he seguido más por el básquet, por el tema de que mi padre es muy fanático del básquet y siempre te seguimos
en cuanto a ese deporte, pero bueno, de verdad que súper agradecido y emocionado de estar aquí en este momento compartiendo contigo, que mira, yo creo que me hubiesen dicho esto hace 15 años y hubiese dicho, no, vale, no creo que pase eso. Así que súper agradecido. Gracias por estas palabras y menos mal que a mí siempre me enseñaron que uno a mí siempre me enseñaron mis padres que independientemente de lo que lograras alcanzar en la vida, lo que tú eres como ser humano, esa esencia como ser humano no se debe perder, se debe mantener independientemente que vas escalando y vas subiendo posiciones, que es la idea siempre de la vida, comenzar de abajo hasta llegar al punto máximo. Me alegra que los traté bien siempre, ese soy yo. No hago algo para quedar bien. Yo siempre digo, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, pero siempre soy lo que yo realmente quiero ser. Y bueno, gracias. Y siempre ha sido mi costumbre tratar a la gente bien. Creo que hasta en los momentos de que provocan no tratar a la gente bien, he preferido cosas así y tener un buen trato con la gente. Claro, claro, así es. Démosle también entonces la bienvenida aquí al señor Tomás Golding desde Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, saludos, Pascual. Ya todo está dicho por mis compañeros, grandes recuerdos y sobre todo pues compartimos un fanatismo por los últimamente golpeados Leones del Caracas, ¿no? Entonces, pues bueno, allí estamos. Y bueno, esperamos estar a la altura y que la gente disfrute, ¿no? Los que están escuchando y reiterar el agradecimiento por tu colaboración en este humilde proyecto, ¿vale? Bueno, muchachos, vamos a entrar en materia. Y yo voy a comenzar mi participación diciendo algo que lo conversaba antes, que es que básicamente la investigación previa a este programa me ha hecho cambiar un poco la percepción que tenía de la sabermetría. Si bien es cierto que como fanáticos queremos, nosotros, hablo de nosotros, este grupo, queremos ver que el béisbol tal vez sea menos mecánico, menos de una tablet, menos de que haya más toque de bola, que haya más corrido, que haya más cosas interesantes. En la investigación conseguí datos importantes y hay una frase que me marcó, que es que los 3 outs son lo más preciado del juego, que eso no se regala y que para no regalar esos outs, ¿qué necesitas tú? Envasarte. Si tocas una pelota, que es una jugada que yo haría en un 8º inning, con hombre en primera y segunda y con mi segundo bateador en el home, eso me regala un out. Y entonces de ahí los sabermétricos comienzan a defender parte de sus teorías. Nosotros estudiamos economía y somos hombres de números. Nos gustan los números y las probabilidades y los porcentajes y los índices, todo eso. Entonces, tenemos que adentrarnos en esto. Tenemos que adentrarnos independientemente de que nos guste o no, porque yo sentado en el sofá de mi casa viendo el juego, estoy claro que prefiero un toque bola, un béisbol como lo jugaba, no sé, Pompeyo, como el último exponente de ese béisbol para nosotros, que es Osvaldo Guillén. Y quiero menos un Chief, quiero menos ese tipo de situaciones. Y hay estadísticas que son bien interesantes dentro de la sabermetría. Creo que la que marca el comienzo que es el OVP y el OPS, son 2 de las más importantes. Creo que vamos para eso. Vamos para la evolución total de esto. Si nos quedamos, perdemos nosotros el gusto por el béisbol de todos los días. Creo que la evolución natural nos está llevando a permitirnos indagar un poco más en estos números, porque tal vez dentro de poco no vamos a ver en los numeritos abajo el averaje, sino solamente el OVP, el WAR, el UZR y todas esas cosas dentro de las transmisiones. Pero esto está convirtiendo, y es una pregunta que voy a hacer y voy a comenzar por supuesto, con nuestro invitado. Esto está convirtiendo el béisbol en una ciencia y no en un arte. Bueno, yo creo que es un mal por el que todos los deportes están pasando, ¿no? El ingreso de la tecnología y de todas estas cosas modernas, pues ha transformado el mundo de los deportes. Quizás uno más afectado que otro. Uno dice más afectado
o yo diría más afectado porque quizás no es lo que estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, para las nuevas generaciones no debería ser tan complicado porque las nuevas generaciones están creciendo con estas cosas nuevas. Las generaciones nuevas no saben todas las cosas que se hacían antes o cómo se jugaba el juego antes. Quizás todavía quizás el béisbol está pasando todavía por ese proceso de transición, porque cuando uno va hacia los técnicos o los jugadores ya de cierta edad, tienen las dos bases. He escuchado a muchos jugadores de cierta edad o retirados que después van a la parte técnica que dice que no se encuentran con todo esto de la sabermetría, que le dan los numeritos y todo ese montón de cosas, y ellos prefieren tirarlo al pote de la basura y llevar el juego a su manera. Pero no, el béisbol está hacia ese rumbo y eso no lo va a poder evitar absolutamente nadie. Estoy de acuerdo contigo, yo creo que con el tiempo van a seguir cambiando más cosas, yo creo que ya los averajes, las efectividades de los lanzadores no van a ser tan importantes como otros números, y yo pienso incluso que, mira, esto está ayudando a muchas cosas, ¿no? Ciertamente este año no ingresó nadie al Salón de la Fama por la vía de la Asociación de Escritores, pero hay una situación clara del por qué eso no ocurrió. Pero fíjate cómo jugadores que quizás en otros tiempos no hubiesen tenido posibilidades para recibir una cierta cantidad de votos, ahora sí los reciben. Y buena parte de ese cambio se debe a la transformación que está teniendo el juego. El otro detalle es que el béisbol peligrosamente está recorriendo un camino que difícilmente va a poder quitarse de encima, que es lo lento del juego en medio de un mundo que hoy en día todo es rápido. Te pongo un ejemplo, por lo menos hoy. Me comentaba alguien de seguridad de Gulfstream Park que cómo las cosas han avanzado tanto que tú mandas un mensaje de texto ahorita y estás en los Estados Unidos y lo mandas a Japón, por decir X, o a Venezuela, y el mensaje llega en 3, 4 segundos y te pueden responder igualmente en 5, 6, 7, 10, 15 segundos. Eso años atrás, impensable. El béisbol está pasando por un camino muy complicado porque a pesar de todos los cambios que han hecho, el juego sigue siendo lento. Entonces, aquí se suman muchas cosas al modernismo. Yo al principio no entendía mucho esto de la sabermetría, pero cuando empecé a ver la historia y a ver todo lo que está por dentro, sí me gusta. Porque fíjate, le da valor a muchas cosas que antes no se le daba valor. Por ejemplo, a la defensiva. Fíjate el caso hoy de Gary Sánchez, receptor de los Yankees. Te pongo un caso rapidito. Receptor de los Yankees. Hoy en el juego ante Toronto, tiro malo a segunda, quieto el corredor allí, el de tercera aprovechó, se vino y entró una carrera. Producto de la defensiva del receptor. Pero después un inning adelante dio jonrón. Entonces quizás allí tapó el error que hizo que lo contrario tuviese una carrera. Esas cosas antes no se tomaban en cuenta, ahora sí. Entonces uno piensa, ¿qué va a pasar con Gary Sánchez? ¿Cómo lo sacas de la alineación si es un gran bate? No lo puedes sacar. Pero algo vas a tener que hacer porque la defensiva produce generalmente que el contrario tenga carreras a su favor. Esas cosas antes no se manejaban. Entonces, esas son parte de las cosas que este cambio de cómo ver el juego y cómo llevar el juego y con todo este modernismo que hay ahora, lo ha transformado. ¿Que pueda ser más fácil para el contrario? No. ¿Que puedan ocurrir cosas extrañas? Sí. Houston, Boston, todas estas cosas raras que pasaron por allí y que no sabemos que otras cosas más puedan estar pasando. Pero sí, yo antes no lo era, pero ahora sí soy un pro modernismo con preocupación de lo que pueda pasar con algunos deportes, porque siento que en algunos deportes ayuda, siento que en otros deportes lo hace aburrido. Por ejemplo, claro, yo vengo de la vieja escuela, como dicen hoy en día, ¿no? Ahora nos llaman la vieja escuela, pero en la vieja escuela. Nosotros, aunque somos más jóvenes, también somos de esa vieja escuela, creo. Es verdad. Pero como le escuché a alguien en estos días, creo que fue Emilio Lovera, digo, bueno, somos de la vieja escuela, pero la vieja escuela era muy buena. Entonces, por ejemplo, yo no sé si les pasa a ustedes sacándolos por unos segunditos del béisbol. A mí me parece que hoy en día la Fórmula 1 es el deporte más aburrido del mundo. ¿Por qué? Porque el que va manejando sabe si las llantas están más bajas, si el carro tiene un problema, mira, baja la velocidad, métete aquí, dale para allá, papá, y lo llevan. En la época en la que yo empecé a ver Fórmula 1, esos señores no tenían ni idea de cómo estaba el vehículo, iban con todo, y bueno, ya ustedes saben un montón de cosas que pasaban. Bueno, alguien me puede decir, la Fórmula 1 hoy en día no tiene los accidentes que tenía antes, y cuando los tiene no ocurre la mortandad que pasaba antes, gracias a Dios, perfecto. Pero me parece que el modernismo lo ha afectado, a mí se me hace muy aburrido. Entonces, bueno, me les estoy poniendo muy largo en la historia. No, está bien. Hay que aceptar el modernismo, no podemos ir en contra de ello. Es como que me dijeras que en estos tiempos
tú preferirías no utilizar el celular y seguir esperando que te llamen a tu casa, ¿verdad? Que tú no usaras un iPad o que tú no usaras un Wi-Fi, no usaras un Zoom para hacer lo que estamos haciendo. Lo mismo está pasando con el béisbol y lamentablemente lo que dijiste está clave. Importante, los 3 outs son valiosos, no se pueden regalar. Ese es el lema de estos tiempos. Y el lema de estos tiempos es que si no regalo mis 3 outs, entonces voy a hacer todo lo posible bajo los mecanismos nuevos de hacer mayor cantidad de carreras posibles y ganar el juego, que siempre sigues, independientemente de lo que sea, antes o después, siempre se juega para ganar. Eso para mí siempre ha estado claro. Bueno, Ángel, queremos escuchar tu opinión acerca de las ideas que tenías de la sabermetría antes y ahora. Mira, yo tengo una idea, digamos que 50 y 50, ¿no? En el hecho de que, si bien es cierto que todo ha evolucionado, porque no podemos quedarnos en el pasado por razones humanas, tecnológicas, la razón que sea, si bien es cierto, hay que tener en cuenta 2 cosas que de hecho la conversábamos hace poco. Por ejemplo, en el tema de las posiciones defensivas. En el tema de las posiciones defensivas, yo soy abierto a que hay mucha gente que le molesta eso, pero cada quien defiende, según mi punto de vista, donde quiera. O sea, si tú quieres colocar los 7 peloteros en el center field, eres libre de hacerlo porque esa es tu defensiva, eso lo consideras tú como manager. Ahora, lo que sí no estoy de acuerdo es en que eso sea todo, porque a mí nadie me puede vender un argumento de que el averaje es importante en el juego. A mí una persona que me diga que alguien que batea 200 es más productivo que alguien que batea 450, eso no se lo compro bajo ningún concepto. Fíjate, puede ser real, porque a lo mejor en los 200 puntos que el hombre promedia, resulta que da los batazos oportunos para ganar el juego. A lo mejor otro promedio y no lo da. Claro, pero hablando del tema de los departamentos como tal, si nosotros vemos el averaje para mí en lo personal, claro, había que adentrarse en qué momento se dieron los batazos, como bien comentas tú, pero para mí una estadística más importante que el averaje, mira, el porcentaje envasado, el OVP, pero es lo único que yo consideraría porque tanto así como que se ha abolido el hecho de que no, ya el averaje no importa, ese argumento sí no lo pienso comprar, pero bajo la arista que sea, ni porque me lo vendan. Eso aún no ha sucedido, eso aún no ha sucedido, no se ha abolido todavía eso del averaje. No, pero si ustedes miran las transmisiones de los juegos, progresivamente las transmisiones de los juegos van añadiendo cosas que a lo mejor antes no hubiésemos visto. Te voy a poner un ejemplo tonto. En mi época yo aprendí a llevar la cuenta de los juegos porque se lo veía a Gonzalo López Silvero. Estoy yendo muy atrás. Gonzalo López Silvero en mi época era de los cava y se ponía, o sea, iba llevando el juego y te decía, el hombre tiene tantos picheos. En esa época no había manera de saber cuántos picheos podía tener un lanzador. Hoy en día no solamente tiene las aplicaciones, es que la misma transmisión te lo coloca. Y ya cuando coloca las estadísticas de los jugadores, ya no está centrado solamente en promedio al bate, cuadrangulares y carreras impulsadas. Ya te agrega otras estadísticas. Entonces quiere decir que algo está pasando, porque si las propias transmisiones televisivas se han visto en la obligación de agregar estas cosas nuevas, quizás en el tiempo sí va a haber algo que englobe toda la historia de lo que es el promedio al bate. Claro, que siempre, yo recuerdo las transmisiones antes, 15, 10 años, llegaba el bateador, se ponía en el plato y decía era averaje, jonrones y carreras empujadas, eso era todo. Hace sí. 10, 15 años. Ahora dicen OVP, OPS, y es verdad, es lo que tú dices, eso tiene su explicación, ¿no? Entonces, sí. Ahora, Tomás, sí. ¿Cuál es la opinión que tú tienes respecto de todo este tema? Bueno, yo quería complementar un poco lo que decían, y es que el sentido de que veamos esas estadísticas ahora, ¿no? En las transmisiones básicamente es porque MLB ha invertido en empresas como StatCast, como PitchFX, como TrackMan, ¿no? Que son esos grafiquitos que vemos cuando el lanzador hace el picheo y vemos cómo es el spin y todo ese tipo de cosas. Bueno, MLB ha invertido en comprar ese tipo de tecnologías para adaptarlas a las transmisiones, y obviamente eso es lo que se está transmitiendo porque nos quieren llevar, ¿no? Justamente a que ya pensemos en otro tipo de estadísticas que estén más allá del averaje, las carreras impulsadas, las carreras anotadas, etcétera, ¿no? Bueno, particularmente comparto tu punto de vista, Carlos, ¿no? Yo creo que la preocupación, ¿no? Y que justamente luego también Pascual ahí también lo comentaba, ¿no? El tema es el factor humano, ¿no? O sea, estamos hablando de los deportes que se pueden convertir en tremendamente aburridos, como es la Fórmula 1, ¿vale?
pero yo también me preocupo por ser fanático del béisbol, ¿no? Y que justamente yo practiqué béisbol, ¿no? Yo jugué el béisbol muchos años y obviamente si se lo explicas a alguien, por ejemplo, yo aquí en España cuando trato de explicarle béisbol a alguien, ¿no? La gente ya automáticamente te dice, no, no mira, brother, tú estás loco, ¿vale? O sea, este deporte lo asocian con gordos que toman cerveza y que duran 6 horas para ver un partido, ¿no? Entonces, sí que hay que cambiar un poco esa mentalidad y creo que ahí es donde la tecnología puede ayudar, ¿no? A hacer que el béisbol pueda penetrar en otro tipo de mercados, ¿no? Creo que también hacia allá es donde va ese sentido de hacerlo como más ameno para las nuevas generaciones, ¿no? Pero mi temor es que se pierde el factor humano, ¿no? Si comparamos ahora un manager, ¿no? Como puede ser Kevin Cash, ¿no? De Tampa Bay, o si lo comparamos eh, eh, por ejemplo, con Joe Torre, ¿no? O sea, son dos personas que tienen un ímpetu totalmente distinto, un carácter totalmente distinto para ver el juego de béisbol, ¿vale? Pero están valorados quizás como, ¿sabes? Los eruditos, ¿no? De su momento. Joe Torre por ser un tipo que tenía liderazgo en el dugout, por tomar las decisiones, tal, y luego Kevin Cash por ser, pues a lo mejor el tipo que maneja las estadísticas, que interpreta bien el béisbol moderno, ¿no? Entonces, mi temor es sencillamente que se pierda o que lleguemos a un punto en donde se pierda ese factor humano que justamente lo que nos lleva a preocuparnos cuando hablamos de la tecnología, ¿no? Que la tecnología nos acerca, podemos hacer este tipo de cosas, pero ese factor humano se puede perder llegado a un cierto punto, es decir, se hace un deporte muy mecánico porque queremos que la tecnología nos arrope. Entonces allí es donde está o sea, ese feeling que yo tengo actualmente, ¿no? Sí que yo también, pues aunque tengo 34 años, yo me considero de la vieja escuela, o sea, yo amo el deporte como, o sea, como lo concebíamos antes con sus 4 o 5 estadísticas, ¿vale? Pero sí que me interesa, ¿no? Ver otro tipo de cosas y de hecho hay estadísticas que son bastante interesantes que últimamente se han visto, ¿no? Se ha cortado la zona de strike, a pesar de que se acorta la zona de strike, el promedio de los bateadores ha disminuido, si bien es cierto el número de ponches sigue siendo mayor que el número de hits, ¿no? Entonces hay un poquito de estadísticas o cosas que son contradictorias y que todavía la estadística o esa tecnología no termina de demostrar, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde entra ese factor humano, ¿no? Que el deporte tiene que seguir teniendo para que no se convierta en algo tremendamente aburrido, ¿vale? O sea, sencillamente esa es mi postura. Claro, yo creo que luego de la llegada de estos gerentes generales al béisbol, estos de los llamados de la Ivy League, que son las universidades más prestigiosas en Estados Unidos, luego que llegan, que desaparece la figura del general manager ex pelotero, porque antes, según he investigado, se necesitaba tener más conocimiento directamente del deporte, haberlo jugado en algún nivel, tener conocimiento del escauteo, pero tener ese ojo para los movimientos, tal vez más instintivo en ese momento. Cuando llegan estos gerentes generales, tienen tanta influencia sobre lo que pasa en el terreno. Y es pregunta, yo no sé si anteriormente un gerente general que había estado muy rankeado como pelotero, se sentaba con el manager y le decía, tienes que hacer esto o no tienes que hacer esto. Porque entiendo que la teoría nos debería decir que el gerente atiende la oficina y el manager atiende el terreno. No sé si eso ahora es tan cierto, Pascual. Bueno, fíjate que este año vamos a tener un buen ejemplo, aunque él vivió un poco de este cambio en el juego, pero este año está de regreso Tony La Russa, que es muy vieja escuela, Salón de la Fama. Muy vieja escuela. A mí un excelso manager de mis preferidos, pero este año regresa bajo un béisbol que ya no es el mismo de cuando él se retiró en su momento. Él puede ser un buen ejemplo. Ahora, el detalle es que Tío Einstein, que yo creo que es uno de los revolucionarios de esta historia. Sí, totalmente. Ahorita se me escapa el nombre del general manager de los Atléticos de Oakland también. El problema es que nunca los llevó a ser campeones. Billy Beane. Ah, Billy Beane. Porque yo siempre digo, alguien me decía, en el caso de Billy Beane sí me parece extraordinario, buenísimo lo que hace en un mercado radicalmente distinto a lo que es Boston y a lo que son los Cachorros. Claro. No está fácil. Oakland es otro mercado radicalmente distinto. Las realidades de los equipos, cada equipo tiene una realidad completamente distinta. Entonces,
el caso de Billy Beane tenía que adaptarse a lo que tenía y con eso echar para adelante, no tenía otra. Y si le salía algo bueno, él sabía que en algún momento tenía que salir de él, entonces que viene la otra parte. Bueno, déjame hacer algo para recibir algo bueno por este hombre que lo tengo que sacar porque el dinero no me da para pagar y mantener el estatus del equipo. El detalle es que yo decía, sí, pero no gana. Y yo sí, yo no creo en aquello que dice no importa, lo importante no es ganar, sino competir. Eso es mentira. El que haya creado eso, pero para mí eso es una frase de perdedor. ¿Por qué? Porque tú siempre compites para ganar. En buena lid, pero compites para ganar. Todos queremos ganar. Yo estoy seguro que ningún jugador de ningún tipo de grandes ligas, por hablar de las grandes ligas, de los 30 equipos, no quiere que su equipo gane la Serie Mundial. Por supuesto que la quiere ganar y los gerentes trabajan para eso. El detalle es que la sabermetría entró también y supo entrar también, que este señor acabó con 2 de las sequías más largas de la historia. Acabó con la maldición de Babe Ruth y acabó con la maldición de la cabra, no sé qué tenían los cachorros por allá. Y después de tantos años, ambos equipos ganaron por fin una Serie Mundial. Y bueno, Boston no solamente ganó una, se dio el lujo de ganar otras series mundiales. Entonces los cambios funcionaron. Y eso entró también. Y en este caso Boston y Oakland son grandes íconos. El detalle es que Boston ganó y acabó con una maldición tan grande que los demás equipos comenzaron a entender, hey, aquí está pasando algo. O sea, aquí tenemos que definitivamente adaptarnos a estos nuevos tiempos. Fíjate el caso de Jorge Belandia, por ejemplo, que está muy cerca de ir a un cargo muy grande en las grandes ligas, sigue en ese proceso de ascenso. Pero el otro día conversando con Jorge y explicándome todo el camino que tuvo que hacer para llegar hasta donde está ahora, tú te das cuenta que en el caso de Belandia, por nombrar un caso específico, no solamente es que haya sido jugador, sino cómo te adaptas tú al proceso de oficina, porque una cosa es el equipo, una cosa es jugar, y otra cosa es la oficina. Son 2 cosas radicalmente distintas. Entonces el equipo lo ha ido probando, y llevarlo hasta donde está ahora no es porque, ay, qué bueno es Jorge, me cae muy bien, lo voy a poner ahí porque sí, porque yo creo que le va a ir bien. No, es que el equipo ya lo viene probando, ve que el hombre está funcionando y lo ascendiendo en cada una de las posiciones hasta donde ha llegado. Siempre he escuchado una frase que me llama la atención y creo que en estos tiempos eso definitivamente hay que aplicarlo mucho más. Y lo digo porque hablabas del jugador. El jugador cuando pasa a la gerencia, que muy pocos pueden hacer esa transición, tiene que quitarse el chip de jugador y entender que ahora está en otra posición radicalmente distinta. El detalle es que el modernismo de estos tiempos ha hecho que ahora la gerencia o los puestos de oficina, oye, también sea una profesión real, que tú estudies para eso, que tú te prepares para hacer eso. Entonces, no es que antes eso no ocurriera, pero ahora es como que existe la posibilidad de que alguien que no haya jugado béisbol pueda ser muy bueno, eficiente y ganador desde la oficina sin haber hecho un solo picheo. Muchas veces hemos escuchado la frase, y tú decías que jugaste béisbol, de jugadores que dicen, bueno, pero ¿cómo este hombre va a entender el juego si en su vida ha lanzado pelotas, si en su vida ha lanzado un hit ni nada? Bueno, pero es que ahora el béisbol se ha modernizado tanto, todo ha cambiado, que hasta para esto se requiere un estudio y no necesariamente debes pasar por el terreno. Montones de ejemplos de gente eficiente que o no pasó por un terreno o no fue muy bueno en el terreno, pero ha sido muy exitoso allá arriba. Entonces, fíjate que son parte de las transformaciones. A mí al principio me costó mucho entender esto del béisbol. Yo decía, bueno, pero ¿cómo me van a poner 2 jugadores en el 10º inning en las bases? Si un juego se va a entradas extra, eso es una locura. Ahora digo, no, eso está bien, porque tienes que aligerar el juego. Yo soy un pro, que si un juego está 14-15-0 en el 7º inning, el knockout debería existir tarde o temprano en las grandes ligas también, y no de esperar que un juego llegue hasta el 9º inning. Ustedes van a decir que estoy loco. Pero bueno, ¿cuántos juegos? ¿Cuál? Ahí me pone un aprieto. Capaz de levantar lo contrario. Porque vuelvo a lo mismo, el béisbol está pasando por un camino peligroso. Es un juego lento en un tiempo donde el mundo va rápido. Ustedes son unos muchachos, ¿verdad? Ustedes, vamos a poner un ejemplo, ustedes son unos muchachos, ustedes están pasando en el Instagram, por ejemplo. Eso me lo dijo un muchacho de 24 años, me dijo, Pascual, si estoy pasando el Instagram y ve que tengo que darme al botoncito para ir al IGTV, o sea que el video dura más de 1 minuto, yo paso y no lo veo, pero si no tengo que hacer eso, yo puedo ver 1 minuto o menos del video. Y dije, wow, o sea que ni siquiera aguantas más de 1 minuto. No. Depende del contenido.
Depende de Mira, Depende del voy a campeonato. hacer un comentario con respecto a eso, ¿no? Haciendo antes la salvedad de que Tomás era catcher y tenía el guante de Gary Sánchez y el bate de Henry Blanco, ¿no? Pero bueno, no importa, no pasa nada. O sea, era muy Más o menos, más o menos. Yo hago un comentario con respecto a eso y debo decir obviamente que no estoy de acuerdo, ¿no? En eso que plantea Pascual, pero bueno, es una opinión mía, ¿no? De terminar el partido por la vía del knockout, porque ayer de hecho tuve el ejemplo, ayer están jugando los Dodgers contra los Rockies y los Dodgers iban arriba 11-0 o 12-0 creo, y los Rockies le metieron 8 carreras en el inning 6. Entonces yo debo partir de la premisa que para mí, en cualquier aspecto de la vida, nada es ventaja, nada, bueno, a menos que sea baloncesto, que bueno, vaya ganando por 40 y que en 2 minutos, ya obviamente es una cuestión, pero béisbol es un deporte sin tiempo, para mí no debería existir eso, ¿no? Y ese es el gran problema porque el mundo está ahorita avanzando muy rápido y lo que se hace lento la gente comienza a irse. Fíjate, yo veía una estadística creo que antes del COVID y decía que la edad promedio de el béisbol, sus aficionados son gente de edad, o sea, son gente mayores. No está atrayendo a la gente joven, no les gusta el béisbol porque consideran que hay otros deportes que son más atractivos, más rápidos, en fin, es parte de estas cosas de estos tiempos. Fíjate, una cosa, yo extraño, por ejemplo, un lanzador, lo extraño mucho, porque ahora son de 5 o 6 innings, está el perfeccionista del sexto, el del séptimo, el del octavo, el del noveno, el cerrador, toda esa historia. Yo extraño esos lanzadores que eran capaces de lanzar 9 hits. Yo no vi aquello de 12, 13 innings, eso no lo vi yo, pero yo sí vi lanzadores que podían lanzar un juego completo. Eso no existe. Eso difícilmente se ve ahora. Sí. Mira, muchachos, vamos a hacer un pequeño corte y yo voy a dejar una interrogante aquí para la segunda parte. Las estadísticas sabermétricas son las que están determinando el día de hoy los premios, al menos el premio de MVP en las grandes ligas. Y se los dejo ahí, vamos a hacer un pequeño cortecito y ya regresamos con la segunda parte. Bien, amigos, continuamos entonces con nuestro podcast No Hablamos de Economía y dejamos una pregunta que es bien importante sobre si estos datos sabermétricos, estas nuevas estadísticas sabermétricas son las que están marcando la pauta a la hora de los premios individuales en la MLB, específicamente en el caso del MVP, porque sabemos que ha traído mucha cola con esos viejas escuelas que pensamos que ese jugador más valioso es el que lleva a su equipo más lejos y el que lo hace campeón. Y eso no se ha visto, al menos en los últimos años, principalmente con la escogencia de Mike Trout, que le pone un mundo, es un super pelotero, es un monstruo jugando béisbol. No mientas. Has dicho infinidad de veces que Mike Trout es una mentira. Has dicho tú, no mientas. Yo estoy hablando de específicamente el premio de MVP, que para mí Mike Trout no es MVP. Yo no puedo negar sus números, evidentemente. Para mí no es MVP y creo que desde mi punto de vista está más agrandado de lo que es por la prensa y por la gente. Entonces, Pascual, ¿qué opinas tú de eso, de los premios individuales y las estadísticas sabermétricas? Sí, claramente las estadísticas se están tomando en cuenta o lo toman en cuenta a la hora de la votación. Yo lo tomaría en cuenta a la hora. Si tuviese la posibilidad de votar, tomaría en cuenta esas estadísticas para definir. Y no solamente pasa con el MVP, pasa también ya con los lanzadores. Ya no vale tanto. Ya ganar más de 20 juegos no te garantiza ser un Cy Young. Me dejaste pensando con lo de Mike Trout. Bueno, yo lo que sí creo es que le tienen que cambiar el nombre al premio. Porque cuando tú me hablas del jugador más valioso, entonces allí para ti aplica aquello, aunque ciertamente un jugador no hace el equipo y un jugador solo, o un jugador, estoy redundando, un jugador no puede ganar solo un campeonato para un equipo o ganar una división, este tipo de cosas. Por supuesto que no, eso está muy claro, porque para eso es un equipo y todos trabajan en conjunto. Pero bueno, sí, para mí el nombre me dice que ese jugador tiene que ser, o aquel jugador
que fue parte de una franquicia que está en la postemporada, pues tendría para mí más opciones de recibir mi voto por encima de aquel que puede haber tenido muy buenos números, pero no estuvo en un equipo que haya pasado a la postemporada. Sin embargo, fíjate, cuando el béisbol ni soñaba con esto del modernismo y estas cosas, Andrés Dawson fue más valioso de la Liga Nacional y los Cachorros ni siquiera avanzaron a la postemporada ese año y fue un jugador más valioso. Yo sí creo que deberían cambiarle el nombre. Hay un premio que otorga a las grandes ligas que se llama Hank Aaron y que está designado para el mejor jugador de la temporada. Allí sí cabe perfecto el nombre, el mejor jugador de la temporada. Entonces las grandes ligas deberían, ya que están modernizando todo, yo creo que debería ganar el premio MVP, ponerle Hank Aaron, el nombre del gran hombre de las grandes ligas, o uno de los grandes hombres de las grandes ligas, colocar ese nombre allí y escoges al mejor jugador de la ronda regular. Allí yo creo que el detalle es el nombre del premio. Sí. Porque yo pienso igual que tú, para un jugador más valioso tiene que estar reflejado un jugador que haya participado con un equipo que haya ido hacia la postemporada. Yo creo que hay que cambiar el nombre del premio, es lo que yo creo. Pero sí, para no hacerme muy largo en lo que digo, sí, claramente todo este modernismo está ya tocando, no solamente las puertas para los premios, incluso para el Salón de la Fama. Fíjate, yo creo que Bob Abreu, por ejemplo, quizás bajo la vieja escuela, no hubiese pasado la primera vuelta. Se hubiese ido, no hubiese alcanzado el 5%. Fíjate, pasó la primera vuelta, pasó la segunda vuelta y cuidado si logra subir un poco más en las votaciones siguientes. Scott Rowland, por ejemplo. Ojo, hay cosas que a veces entiendo y a veces no las entiendo. Creo que todas las entiendo. Scott Rowland a mí me parece que está muy sobrevalorado para llegar al Salón de la Fama. Mucho. Y eso lo discutimos. Nosotros tuvimos ya el programa del Hall of Fame con Giner García y discutimos eso. Y para nosotros Scott Rowland, wow, o sea, no tiene mejores números que otros que estaban en esa lista, que el mismo Abreu. No lo entiendo. O sea, de verdad que yo no entiendo allí qué pasa por la mente de los votantes. Pero bueno, como decían mis padres, seguramente se lo dijeron ustedes también, cada cabeza es un mundo. Entonces, bueno, cada quien considera su manera. Claro. Yo, por Scott Rowland, no me parece que sea un jugador para Salón de la Fama. Sin embargo, mira todo lo que subió este año. Claro, este año pescó el hecho de que Bonds y Clemens, toda esa historia que ya sabemos, los votantes claramente que no quieren exaltar a Kurt Schilling, lo que subió por Omar Vizquel. Entonces allí el que pescó en Río Revuelto fue Rowland y subió bastantes puntos. Ya quizás para los próximos años se le va a complicar porque viene gente importante a la votación. Pero sí, claro que sí. Pero el béisbol tiene que enseñar muchas cosas, porque no solamente está este detalle, y te dejo para que ustedes hablen lo que piensan. No solamente está este detalle, lo que tú me estás comentando ahora, es que el béisbol también tiene que entender que el designado, aunque no juega en el campo, es parte del juego, y que no se le debe seguir castigando con la bendita historia de que no juega, porque es un gran perdedor cuando hablamos de sabermetría. El designado pareciera que es la peor que te puede pasar en el juego, pero es que eso existe en el juego, está reglamentado, no es nada que salió así de la noche a la mañana, se reglamenta, hay jugadores que se encargan para eso, y tú sabes que debe ser bien difícil. Yo considero, para mí será muy difícil estar 9 innings en un dugout esperando 4 o 5 turnos y que en esos 4 o 5 turnos lo tengo que hacer bien. Eso tiene su valor. Pero esperen que tú hagas el mejor trabajo. Fue la puerta que abrió Edgar Martínez en el Salón de la Fama cuando al fin es incluido. Esa puerta que se abre, que bueno, creemos que David Ortiz no tendrá ninguna objeción al momento de entrar también al Salón de la Fama. Tomás, ¿crees tú entonces también que la MLB debe cambiar este MVP por el mejor pelotero de la temporada, por el pelotero con los mejores números, tal vez? Mira, yo estoy de acuerdo con Pascual en ese sentido. Es un tema que hay que reconvertir los nombres y por ejemplo, a mí se me viene a la mente una persona o un MVP que para mí fue insólito en el año 2008. Yo como seguidor de los Medias Rojas de Boston, no entiendo cómo Dustin Pedroia ganó ese MVP si ni siquiera fue el mejor jugador de Boston en esa temporada, ¿no? El mejor jugador de Boston en esa temporada fue Kevin Youkilis desde la A hasta la Z, pero bueno, esos son otros temas. Entonces, yo lo que quería hablar aquí en este sentido es, oye, si el béisbol está transcurriendo a ese tono, ¿no? De ir más hacia los números, hacia la estadística, oye, que el premio sea netamente algo de la estadística y de la influencia de ese jugador en las estadísticas de su equipo y que el factor humano se quede de lado, porque a mí no me interesa lo que piense el tipo si Scott Rowland fue un buen hombre o si iba para la iglesia los domingos
o si no se tomaba la cerveza, etcétera. O sea, eso a mí no me interesa en el béisbol, ¿entiendes? Entonces, yo entiendo, si no estamos considerando el factor humano a la hora de evaluar el performance de los jugadores, entonces vamos a dejarlo también de lado a la hora de elegir ese tipo de premios que son objetivos. O sea, si estamos hablando de que objetivamente un jugador es mejor que otro y que ese jugador ha influido en cierto modo en su equipo para llevarlo a un estadio de postemporada o a ganar la Serie Mundial, etcétera, etcétera, vamos a reconfigurar ese tipo de cosas y vamos a dejar de lado todo ese sentimentalismo o ese factor humano que puede estar detrás de esos intereses de las personas que deciden si una persona es digno de un premio o de otro. Entonces, sencillamente esa es mi visión, ¿eh? O sea, si estamos cambiando el béisbol en ese sentido, hay que cambiar también el criterio. Es decir, vamos a ser objetivos en un 95% con los números y un 5% eso si el tipo va para la iglesia, si está bien identificado, etcétera, ¿vale? Pero que eso no tenga que ver en un gran porcentaje para que esa persona merezca o no merezca un premio. Qué difícil es hacer cambiar toda esa... Qué bonito es ese mundo que nos imaginamos en la cabeza. No, pero es que Segovia no es que sea bonito o no, sino yo entiendo, ahí hay algo que está armado, ¿no? Hay periodistas, etcétera. O sea, hay intereses económicos que están metidos en ese sentido, ¿vale? Pero yo insisto, ¿no? Si la industria del béisbol se está trasladando allí, entonces obviamente esas personas también van a tener que sacrificar, porque si nosotros como fanáticos y como seguidores del béisbol estamos sacrificando muchas cosas, ¿vale? Y esas nuevas generaciones van a tener que interpretar un nuevo juego prácticamente, entonces yo creo que esas personas que pertenecen a esos lobbies también deberían sacrificar algunas cosas y hacer que el béisbol sea lo más objetivo posible. Esa es mi postura. Sí, pero para escogerlos entonces a esos votantes habría que hacer unas pruebas que es imposible. No, yo lo metería en un modelo matemático, como lo estás metiendo ahora, en el modelo matemático de la influencia y punto. El que salga ese es. Solo los sabermétricos, Así de sencillo. Eso es. Es que tú sabes que antes, y esto sí lo conversé, gusta siempre ir a la fuente. Okay. Yo sí lo conversé con Juan Mené, cuando estaba más a tope el tema de Omar Vizquel, te estoy hablando hace como... Hombre polémico en estas conversaciones. Sí. Estoy hablando hace como 8 o 9 años atrás. Y yo decía, pero un poco cómo, o sea, ¿cuál es la filosofía a la hora de votar por alguien? Sí, la metodología, ¿no? La metodología de votación. Exacto. Decía, bueno, que él, en el caso de él decía que lo habían reunido unos señores más viejos que él y le dieron toda una serie de puntos, ¿verdad? De lo que tú debes tomar en cuenta a la hora de definir quién va o quién merece estar y quién no merece estar en el Salón de la Fama. Y fíjate que recuerdo que tocando el punto de Omar Vizquel, es lo que decía Pascual, cuando tú revisas los numeritos, en la parte derecha de los números, está allí todo lo que el jugador ha hecho. No me refiero a promedio del bate, hit, imparable, no, nada, olvídate de eso. Lo que está al lado, cuántas veces fue más valioso, cuántas veces ganó algún campeonato, sea de bateo, bases robadas, X, lo que sea, cómo fue la defensiva, mejor dicho, si fue novato del año, todo este montón de cosas. Y claro, mi primera, ¿cuántas veces fue un juego de estrellas, por ejemplo? ¿Cuántas veces fue un juego de estrellas porque lo llevó el aficionado y no el man? Todos esos detallitos. Y claro, yo en ese instante lo que hice fue la comparación de Omar con Luis Aparicio. Y dije, wow, bueno, aquí sí tienes razón, porque Aparicio fue novato del año, Aparicio ganó Serie Mundial, Aparicio ganó varios títulos de bateo, los guantes de oro, estuvo segundo una vez para el jugador más valioso, en fin. Si comparas uno con el otro, hay muchas cosas donde Aparicio que así está por encima de Omar. Esa era la manera de pensar del votante de ahora. Tendría que agarrar ahora de los nuevos y preguntarles qué les dicen, si es que les dicen algo. ¿Cómo se vota ahora en estos tiempos? Pero sí considero que la votación debe ser distinta, pero estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que es muy difícil dejar afuera. Lo que pasa es que yo digo que si nosotros los votantes somos perfectos, entonces quizás podríamos tener esa determinación de enjuiciar al jugador. El detalle es que no somos perfectos. No, efectivamente. Nosotros también lo hemos cometido porque todos los que estamos en este planeta hemos cometido errores, algunos más altos que otros, pero todos los hemos cometido. Entonces, no sé por qué se hace tan difícil dejar a un lado la parte personal del jugador con lo que realmente hizo en el terreno. O sea, Maradona, tremendo jugador en la cancha, eso no lo puede.
pero fuera de la cancha era un desastre. Bueno, pero ese es el problema. Solamente me refiero allá. Y eso lo puede llevar a todos los ámbitos de la vida. No sé, Michael Jackson, por ejemplo, excelente cantante, pero fíjate las cosas que estaban por fuera. Esas cosas por fuera no eran para idolatrarlo, pero a la hora que se montaba en la tarima, wow, era cantante. Héctor Lavoe, en fin, uno se consigue con tantos ejemplos de vida, pero yo me remito a ¿quién soy yo para enjuiciarte a ti si yo cometo tantos errores como los cometes tú? A lo mejor estoy alto que los míos, pero yo también cometo. Claro, yo precisamente con el tema de Omar, yo debo decir, hace un tiempo vi una entrevista en YouTube, por cierto, que le estaba haciendo Juan Benea a Luis Aparicio en 1970, y otras entrevistas también que ha tenido Juan Benea, en el cual él ha dicho que, bueno, no va a votar por Omar Vizquel, y que él tiene viendo béisbol todos los días desde 1960, y que si alguien ha visto más béisbol que él y le dice que Vizquel es Salón de la Fama, bueno, él se lo respeta, ¿no? Así como que, bueno, a su trayectoria, la cual de verdad no se puede conocer, porque es un tipo que de verdad prácticamente ha visto béisbol toda su vida, ¿no? Y obviamente sabe mucho más que nosotros. Ahora, lo que yo no termino de comprar son los temas, los descalificativos. Eso es lo que yo no compro nunca en los argumentos, como el chico Martín Polar o aquello. Eso es lo que yo no termino nunca de decir, porque tú puedes decir, tú como votante, dices, mira, me parece o no me parece por tal y tal razón. Pero igual el tema contra David Ortiz, por ejemplo, también. O sea, si alguien a mí me dice, mira, el guardia de David Ortiz es el menor de los bateadores designados importantes que ha habido en la historia, perfecto. Pero tanto como, mira, este tipo era un delictivo, ya esos son temas que de verdad yo no termino de comprar en sus argumentos. Es un tema bastante más delicado. Claro. A lo mejor en el modernismo hay personas que no entienden de que cada cosita, cada letra que tú puedas poner o publicar o escribir en un Twitter, lo que sea, hoy en día en estos tiempos va a ir al escarnio completo. En otros tiempos no, tú lo escribías, lo veías en el periódico, si acaso veías el periódico, y si no lees el periódico, pues no había manera de saber qué había pasado. No había todas estas cosas de ahora. Ahora no sé, uno le da un capture y lo manda X, lo que sea, o simplemente retuiteas todo lo que haya pasado allí. Entonces, creo que hoy más que nunca somos esclavos de lo que escribimos. Entonces hay que estar muy consciente de eso. Realmente. Y si vas a escribe, pero con seguridad y no después o cuando vayas a hablar también, porque hay casos ahora también de eso. Cuando vayas a escribir o cuando vayas a hablar, piénsalo bien, porque no sabes qué pueda pasar si haces algo que puede ser indebido y que con el tiempo, bueno, tú sabes ya tú sabes cómo son las cosas cuando las cosas se ponen duras en las redes. Sí, bueno, yo voy a cambiar un poquito, a volver a nuestro tema de la sabermetría directamente, y quiero tocar el tema de los chiefs defensivos, y quiero conocer la opinión de Aarón. Cuando estás viendo ese partido, Aarón, cuando estás sentado frente al televisor y cambian el infield para un lado, el infield para el otro, ponen 4 field, bajan el otro, todo eso realmente para ti como fanático es llamativo, ¿te gusta? Mira, la verdad, como fanático, a mí me da igual eso. A mí lo que me importa es ver que el tipo batee y listo. Y que batee en el momento oportuno que tiene que hacerlo. Me quedo con una frase que dijo Pascual en su intervención en su primera intervención al principio del programa, de que tenemos que reinventarnos e ir avanzando junto como va avanzando la tecnología. Muy bien, la nueva generación ahora ve estas estadísticas y la ve de lo más normal porque es lo que ha visto siempre. Nosotros no, nosotros venimos de un béisbol más antiguo, más caribeño, digamos, que las estadísticas en ese momento no importaban tanto. Entonces, claro, ellos al no ver eso no tienen con qué compararlo. Y al no tener con qué compararlo, pues dicen, mira, sí, me viene bien estas estadísticas porque es lo que tengo y ya. Pero creo que no solo pasa en el béisbol, pasa en todos los ámbitos del deporte. Con el mismo mapa de calor de ahora que implementaron en el fútbol. Antes el mapa de calor no existía y a la gente le daba igual, ni pensaba en cuánto recorría el jugador por kilometraje, ni nada. Simplemente o hace gol, o hace asistencia, o hace autogol, o el portero para el penalti y listo. Entonces yo creo que es un tema más de reinventarnos nosotros como fanáticos, ir avanzando con la tecnología. Nosotros, la vieja escuela, digamos, bueno, todavía estamos jóvenes, pero venimos de un béisbol distinto al que se ve ahora. Hiciste un comentario al principio que lo aplican los sabermétricos, de que los 3 outs es lo más valioso que tiene, pero yo siempre, no sé si es que soy muy, como dices tú, de la vieja escuela, o no sé, pero es que lo que yo he visto de béisbol, o lo que siempre me ha gustado, me aplica, mira, vas abajo por 2 carreras, por ponerte un ejemplo, en el octavo, como hablabas tú, tengo 2 y corrí, hombre en primera y segunda, mira, lo que yo
tengo de principio, como esencia en el béisbol, es que si viene alguien de la parte baja de la alineación, toque la pelota, y a pesar de que estoy entregando un out, es para que entren 2 carreras. Es como un costo de oportunidad, por llamarlo de alguna manera. Sí, sí, totalmente. Y yo creo que eso radica, eso de que nosotros nos llamamos la vieja escuela, es porque el béisbol, específicamente en nosotros, es herencia. Es herencia. Nosotros nos los pasó nuestro abuelo, nuestro papá, nuestro tío más grande. Entonces, ellos que veían ese béisbol hace 30, 40, 50 años y nos inculcaron eso para nosotros. Yo lo pienso así. Yo recuerdo que mi mamá siempre me comenta que yo empecé a ver béisbol con Baudilio Díaz y decía que era mi padrino. Wow, estamos hablando de los años 80. Yo soy del año 76, pues yo tampoco soy tan borracho. Pero eso, entonces, como para nosotros forma parte de esa herencia familiar, porque yo soy del Caracas, porque mi papá era del Caracas, y porque mi abuelo era del Caracas, y porque eso me lo inculcaron a mí, porque espero que mi hijo sea del Caracas. Entonces, los que están ahora sentándose nuevos frente al televisor, tal vez sin esa herencia, que es más asociado a los latinos, entiendo que eso lo asociamos más a la cercanía familiar de los latinos. Entonces, tal vez ellos adopten fácilmente el Chief. A mí no me gusta el Chief, porque yo tengo un segunda base, un shortstop, un tercera base y un primera base, y a mí me dijeron que ellos jugaban en esta posición. Entonces, yo de repente volteo y dan rolling por segunda y lo agarra el tercera base. Yo digo, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué béisbol es este? A mí no me gusta. Yo siento que me están cambiando las reglas del juego. Y Ángel, que yo sé que tú y yo hemos tenido algunas discusiones de esto, porque tú dices que a ti eso no te importa, a ti te gusta. Cuéntanos un poco tu impresión. No, es que, mira, yo te digo que lo que mantuve en un principio, digo que cada quien es libre de defender en el campo donde mejor lo quiera. De hecho, no, porque entonces no estarían demarcadas las posiciones y te diría, entonces te darían un line-up con 9 nombres sin una posición. Claro, pero es que igual eso ha evolucionado, Carlos. Hemos visto partidos donde el tercera base está montado en segunda y el Cior está en el Cior. ¿Y qué vamos a hacer contra eso? Bueno, ¿qué pongo? Tercera base, tercera base. Yo digo que cada quien es libre de defender donde quiera, le asignen o no le asignen posición. No me parece. No inicial, ¿no? Pero, oye, también creo que tengo un poco de razón, ¿o no, Tomás? Bueno, yo creo que sí tienes un poco de razón, Carlos, pero es un tema de las estadísticas. O sea, si se dice que un bateador pulea más la bola frente a un determinado lanzador que tiene un determinado tipo de picheo, pues entonces para salvar ese out tienes que hacer todo ese tipo de peripecias que estamos viendo en el terreno de juego. Antes, por ejemplo, en el escrito que le vamos a hacer a MLB, pidiendo que cambie el premio de MVP. Tú pon 10 nombres, 9 ahí, 9 nombres y listo. Tú pon 9 nombres con el orden que van a batear y listo. Sí, eso también puede ser, pero es que, o sea, eso se ve también en todos los deportes, Carlos. Sí. ¿Quién sabe en dónde juega Messi? Messi juega en donde le sale a él, o sea, ese día, a él lo ponen en un sitio y él juega donde le da la gana, ¿entiendes? O sea, es un tema de dinamismo del propio deporte. Yo insisto, o sea, es un tema dinámico que viene producto de las estadísticas, ¿no? O sea, si nos remontamos hace unos años atrás, yo creo que de esos primeros casos que veíamos era Jim Thome. O sea, cuando veíamos a Jim Thome que le defendían, ¿sabes? Le jugaban con el típico segunda base casi en el right field, el shortstop sobre la segunda base y el tercera base jugando en el shortstop. O sea, sí que veíamos esa evolución, digamos así, pero es que ahora se aplica en un determinado número de beisbolistas que tienen un comportamiento sobre un determinado número de peloteros, insisto, ¿no? Todo en base a las estadísticas. Yo no me preocupa mucho eso, pero sí entiendo tu posición de, bueno, o sea, entonces, ¿qué está jugando el tercera base? ¿O es tercera claro, o es short? realmente no me preocupa, porque no tengo tanta influencia en el béisbol como para eso, ¿no? Claro. Yo lo veo, pero no me gusta, no sé, no me parece lo mejor del juego. Pero abusando un poco de las funciones aquí del host, para hacerle una pregunta a Pascual. Pascual, como narrador de béisbol, ¿eso a ti, digamos que te da lo mismo si te gusta o no te gustan las formaciones defensivas? O sea, el momento como de narrar el juego. Si estás en el sitio, no me importaba mucho porque lo podía ver y sabía que había un movimiento y sabía quién era el jugador, porque siempre la idea es nombrar al jugador exacto, el que está tomando la pelota. Si me pasaba narrando Grandes Ligas, que lo que estás en un estudio y estás viendo la pantalla, así como la ven ustedes,
sí, se me hacía un poquito más complicado porque tenía que tener la seguridad de que si no era el segunda base, quién estaba allí, el movimiento que habían hecho, para si la transmisión no te lo mostraba, pero no, en líneas generales, como jugador me da igual, porque lo importante en este caso es nombrar al jugador que realmente toca la pelota. Mi preocupación era no equivocarme cuando se daba ese tipo de movimientos. Ya después, claro, quizás cuando narras para un solo equipo, si narras para el Caracas, por ejemplo, y lo estás mirando constantemente, cosa que no pasa igual cuando narras juegos de grandes ligas, porque hoy miras un equipo, mañana miras otro, ya tú sabes, ya tú como que te adaptas, esto siempre va a pasar, se van a mover para acá, este va para allá, ya tú tienes la guía, ya eso fluye completamente solo. Pero básicamente mi preocupación era no equivocarme en el jugador. Pero es que bien, aquí te voy a dar otro detalle. Si lo más importante son los 3 outs, para el contrario, lo más importante es robarte los 3 outs. Claro, eso es así. Sí, eso es así. Sí, claro. Que El fin los numeritos de ahora me dicen que si tengo así, tengo una posibilidad más alta de sacarte out, yo lo voy a hacer y voy a colocar así gente por allá, por el medio, y que es que en un porcentaje muy alto le da la razón a la estadística, porque pocas veces ocurre lo contrario. O sea, ocurre, porque si no el béisbol sería entraría en un túnel más complicado, ¿no? Porque si no es muy fácil. Claro, y la respuesta a estos chiefs defensivos es el nacimiento de esa fly ball revolution, que es ahora que todos buscan golpear con fuerza y con un ángulo ascendente para saltarse esos chiefs. Bueno, eso lo vimos el cambio en el fly ball revolution con JD Martínez, que un año era prácticamente un pelotero excluido en Houston, y después viene a Venezuela, juega y hace este cambio a esa teoría nueva del Fly Ball Revolution y se convierte en un pelotero de unos números impresionantes. MVP, de número de MVP. No tengo duda. En Venezuela JD Martínez no bateaba ni con una guitarra, ¿eh? No, le pegó 3 veces a la pelota, se la puso en el 8º piso. Entonces, claro, después cuando entra a esta nueva sí, tecnología del Fly Ball Revolution y con esta que se pone a trabajar directamente con esto, lo que llaman la sabermetría 2.0 ahora. JD Martínez, Josh Donaldson es un tipo que también maneja esto, Justin Turner, son peloteros que están trabajando y hoy lo vemos. Bueno, Nelson Cruz, tú hablabas, Tomás, en una conversación privada de Yandy Díaz, que está de noveno entre los peloteros que más fuerte le pega la pelota, pero le pega la pelota fuerte, pero de rolling. Entonces no está haciendo el trabajo como se espera en las nuevas fórmulas beisbolísticas. Sí, justamente lo que tú dices, Carlos. Yo creo que esa transacción que hace Tampa Bay de traerse Yandy Díaz es básicamente porque saben que el tipo tiene potencial basado en una estadística. Es decir, o sea, eso fue un trade que se hizo en el béisbol basado estrictamente en la estadística. Es decir, el tipo está probado que es de los 10 jugadores que más duro le pega la pelota. Sin embargo, es el tipo que está entre los 20 peloteros que más rolling batea. Entonces, claro, con que yo trabaje un poco la mecánica de bateo para que el tipo levante la pelota, sé que eso me va a producir otro tipo de batazos que probablemente sea más productivo, ¿no? Entonces, es justamente cómo influye la sabermetría en todo el tema de los intercambios de peloteros, ¿no? Y cómo está influyendo eso ahora en esos contratos que estamos viendo, que creo que eso también es otro tema que pudiésemos hablar, ¿no? El tema de los contratos multimillonarios de peloteros que probablemente no cumplen con esas estadísticas de la vieja escuela, es decir, no batean 300, no batean más de 30 honrones, no impulsan más de 100 carreras. O sea, son cosas ahí que entran en ese debate de si realmente el valor del pelotero está asociado a esas estadísticas que mentalmente tenemos viciadas, vamos a llamar así, o si es realmente una proyección de lo que estos general manager bajo su nuevo modelo, ¿no? Están visualizando sobre esos peloteros. Y creo que un caso en concreto de eso, lo hablábamos hace poco, el caso de Francisco Lindor, ¿no? O sea, un pelotero que llama la atención ese contrato que acaba de firmar, astronómico, desde mi punto de vista, es raro, ¿no? Es un poco sobrevalorado, pero creo que tiene algún fundamento estadístico, sabermétrico por ahí debajo que sustenta ese contrato astronómico, ¿no?
Claro, claro. Están utilizando eso para predecir ese valor, valor futuro de los peloteros. Eso es, totalmente. El otro detalle es que ahora el jugador llega a los 30 y ya es un viejo. Sí, eso o sea, ya mostrando algo parecido al fútbol. Ya llegas a los 30 y es para adelante que tienes que demostrar que con qué para seguir. Entonces, eso es. ahora estamos viendo más jugadores de 19, 20 años que ya están en las grandes ligas. Antes eso no se veía, ahora sí se ve. Creo que el jugador debe entender, y ojo, lo saben, porque cuando hemos hablado con jugadores retirados de buenos contratos, ellos te lo dicen. El momento de hacer dinero en este deporte es cuando juegas, porque después olvídalo. O sea, sea gerente, sea manager, lo que sea, no vas a ganar ese dinero que ganabas como jugador y tienes más responsabilidad que la que tenías como jugador, que es una cosa hasta contradictoria también en el fútbol, que el que tiene más responsabilidades y trabaja mucho más, pues percibe menos dinero que otras personas. Pero es que hasta en eso el juego está cambiando, hasta la edad. O sea, ya tú llegar a 30 años en grandes ligas, béisbol, ya eres catalogado como una persona que ya estás en otro bando. Estamos viendo contratos multimillonarios, pero con jugadores de una edad joven todavía. Y ojo, que hasta en esto también hay muchas cosas que están variando, porque aquí viene la otra parte, la inteligencia del jugador de saber esperar, ¿no? Que no es fácil tampoco, ¿no? Porque hay muchas cosas que están en el entorno para tú llegar al megacontrato. Pero fíjate los casos recientes que hemos visto de grandes contratos teniendo un poquitito de paciencia. El caso de Lindor me parece que es un ejemplo perfecto para eso. Porque Tatis tiene muy poco tiempo en las mayores. Sin embargo, es un buen contrato también. Pero fíjate el caso de Lindor, tuvo paciencia, esperar su momento y viene el gran contrato. Que es lo que yo creo que va a pasar también con Gleyber Torres, que también ha tenido bastante paciencia en medio de estar en una franquicia de la mayor tradición en las grandes ligas, como son los Yankees de Nueva York. Bueno, muchachos, creo que está bastante disgregado el tema de la sabermetría el día de hoy en el béisbol. Me gustaría en otra oportunidad nosotros, al menos, conversar un poco de estos cambios sabermétricos de números en el baloncesto, porque aquí también tenemos gente que le gusta mucho el baloncesto como Ángel, y yo que he estado alejando del baloncesto, porque ahora son puros tiros de tres y solamente jugamos de defensa un poco. Entonces, creo que eso nos va a quedar para dentro de algunos programas. Queremos cerrar entonces con el agradecimiento nuevamente al señor Pascual Artilis, deseándole el mayor de los éxitos en sus nuevos proyectos. He estado leyendo, veo que Pascual, bueno, que es un gran conocedor de los deportes, ahora ha entrado en el mundo hípico, y creo que tuve oportunidad de leer que habías incluso intentado en algún momento ser entrenador de caballos, y que por eso ese amor que tienes por ese mundo hípico. Sí, los caballos me gustaron siempre desde pequeñito, ¿no? Creo que mamá sufrió una preocupación lógica de madre de pensar de que o quería apostar a dedicarme a las apuestas de las carreras o algo parecido, pero realmente no, siempre me llamó la atención muy pequeño. Al principio tenía que, tú sabes, como que llevar la revista escondido y la cosa, hasta que mamá entendió que era simplemente, me encanta el caballo. Yo creo que siento que es mi animal preferido. No es el que tendría como una mascota, porque no se puede, pero es el preferido. Si me preguntan una mascota, seguramente me quedaría con un perrito, pero sí, el caballo me encanta, y después sí quería ser entrenador de caballos. Intenté hacerlo, pero bueno, no me quejo, porque el tiempo me llevó a la narración y a todas estas cosas deportivas, y no me quejo porque de verdad que me fue muy bien. Y ahora ha sido como una posibilidad de retomarlo bajo otras circunstancias, haciendo otras cosas distintas a ese punto de ser entrenador, pero el caballo para mí, esa relación directa con el caballo, que no es fácil, ojo, porque los caballos no son como los perritos, que tú le das cariño y mueves la colita y esas cosas, y que de repente que te consigas con un perro bravo y te tira a morder, pero depende de la raza, y por lo menos tú sabes cuál es la raza más peligrosa y cuál no, y todo aquello. Los caballos no, con los caballos tú no sabes si en algún momento te tiran una mordida o te puede tirar una patada, siempre tienes que estar pendiente, pero relación directa con el caballo, wow, eso yo no lo cambiaría, por lo menos a nivel de ese tipo de cosas, no, es algo que me lo disfruto muchísimo. Lo extraño a veces, lo extraño mucho también, pero me lo disfruto al máximo. Bueno, muchachos, entonces con esto nos despedimos, y despedimos a Aarón desde Santiago, a Ángel también desde Santiago, Tomás desde Madrid, y
bueno, el señor Pascual Artiles de Miami, y agradecido eternamente por esta charla tan nutritiva para nosotros, y wow, nosotros estamos viviendo una experiencia increíble, porque tú has sido referencia para muchos de nosotros en la narración deportiva, conjuntamente con otros. Hay muchos en Venezuela, y para nosotros es súper importante que hayas decidido participar en este proyecto, en estos minutos, y era esto, conversar como si estuviéramos sentados en una mesa hablando un poquito de deporte. Gracias, Pascual. Yo le doy las gracias a Ángel, que fue el que me contactó por el Instagram, y a través de él, pues a todos ustedes. Cuente conmigo, necesiten, mientras tengamos la posibilidad, con todo el amor del mundo, con todo el cariño del mundo. Siempre digo que me encanta esa pasión y ese deseo de hacer las cosas de la gente que viene detrás de uno, de la nueva sangre, de la nueva garra, del nuevo rumbo de vida de cada quien. Y esa pasión se ve que la tienen todos ustedes, y como les decía al principio, se lo voy a decir ahora al final, el agradecido soy yo. Gracias por recordarme, gracias por mantenerme presente, gracias por cada una de sus palabras. Le deseo lo mayor, lo mayor y lo mejor en todo este proyecto, y espero que se repita, de verdad, la cosa estuvo muy buena, así que espero que se repita. Así que así es. Dios lo bendiga mucho. En un próximo tema de baloncesto. Claro que sí. Por eso sabemos que emigrar no es fácil, pero para adelante siempre, con Dios por delante. Gracias, Pascual. Muchas gracias, Pascual. Bueno, Muchas gracias por esa palabra. nos despedimos, y recuerden a los que están viendo este programa, suscribirse a nuestro canal de YouTube. No hablamos de economía, darle a la campanita, esas manitos hacia arriba, y los comentarios, muy importantes los comentarios, para que nos ayuden a crecer. Gracias, muchachos.